tarde y 42 minutos abrimos nuestra sección dedicada a los amigos de Fundación DEFA y lo vamos a hacer en este caso para hablar de algo que yo creo que puede resultar práctico para mucha gente. En primer lugar vamos a saludar a José Pardo, que es coordinador del área jurídica de Fundación DEFA. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte para hablar de un tema que yo creo que mucha gente habremos oído hablar de él, a lo mejor algunos habrán tenido la experiencia de acudir a una mediación, pero para el resto vamos a explicar primero qué es esto de una mediación. Pues la verdad que la mediación son todo bondades, te cuento. La mediación es un sistema de resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, con la ayuda de un tercero, que le llamamos mediador, supone en definitiva que entender que los mismos que han generado el conflicto tienen la capacidad de llevar a cabo el proceso para encontrar la solución. Uh-huh. Destaca sobre todo que la mediación es un proceso muy antiformalista, es totalmente voluntario, es decir, si tú y yo tenemos un litigio, un interés contrapuesto, cualquiera de las partes dentro del proceso de mediación puede levantarse en cualquier momento, retirarse, entender que no es necesario o que no va a llegar a ningún acuerdo, con lo cual es algo muy ágil, muy breve, uh-huh, y que se basa fundamentalmente en la empatía, en entender al otro y entre los dos llevar a cabo de encontrar una solución, más uh-huh, bien. En este caso, decías, bueno, no tenemos la obligación precisamente de llegar a ese acuerdo, a esa solución, es decir, nosotros vamos con las buenas intenciones, pero pongámonos en el caso positivo. Llegamos a un acuerdo. ¿Qué es lo que sucede a partir de entonces? Sí, a partir de llegar a un acuerdo, digamos que tiene ciertas fases. Hay una primera fase en la que nos conocemos, digamos, cada uno manifiesta su posición, todo esto se va documentando y está en distintas actas, y si en ese discurrir de voluntades, en ese hablar con la ayuda del mediador, al final llegamos a un acuerdo entre los dos, lo que haremos será documentarlo, se va a elevar a público delante de un notario y va a tener la misma validez que una sentencia judicial, va a tener un carácter obligatorio, de tal manera que ni tú ni yo, en ese conflicto que hemos podido tener, una vez resuelto, nos lo podamos volver a iniciar o tirar a la cara. Uh-huh. Es decir, podremos oponernos a esta solución como un método ya voluntario al que hemos llegado y hemos plasmado el acuerdo ante un notario. Uh-huh. ¿Se puede mediar sobre todos los asuntos? Quiero decir, evidentemente ahorraríamos muchos procesos judiciales, en este caso, a través de la mediación, pero entiendo que solo se puede utilizar en determinadas circunstancias, ¿no? Sí, exacto. De hecho, lo has dicho muy bien. El origen de la mediación es un poco aliviar esta tensión judicial de exceso de acabar en el juzgado por cualquier elemento menor. La mediación tiene unas áreas muy amplias en lo que es el ámbito del derecho, es decir, tenemos el elemento familiar, aquí un gran número de asuntos cuando lo familiar, está el elemento laboral, tanto de despido como discriminación en el trabajo, toda la materia civil, vecinal, conflictos de vecinos, en comunidades, etcétera, con elementos escolares. Allí la mediación se puede extender a casi la mayoría de las partes de las ramas del derecho. De hecho, las normas están cambiando, hay una tendencia actualmente hacia legislar imponiendo en cierta medida la necesidad de haber intentado llegar a un acuerdo previo antes de acabar en un juzgado, con lo cual, pues claro, alivia muchísimo todas estas tensiones y también, digamos, que pone de manifiesto, antes de haber concurrido, antes de haber ido delante del juez, nuestra voluntad de buena fe de haber llegado a un acuerdo, haber entendido al otro y haber discurrido de la mano del mediador para intentar encontrar una solución. Uh-huh. Siendo que estamos hablando dentro de este espacio con los amigos de Fundación DEFA, tengo que preguntarte, ¿la mediación reporta algún tipo de beneficio a las personas con discapacidad? Por supuesto, muchísimo, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, propicia sobre todo la autodeterminación de las personas. Es decir, que en este sentido, cuando una persona con discapacidad tiene un conflicto, ya sea de consumo, vecinal, de otro tipo, se va a sentir de alguna manera empoderada, es decir, con la capacidad de que ella misma puede resolver también sus propios problemas relacionales o con otras personas, con otras entidades, en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Sí que es necesario decir que en este contexto, cuando hay personas con discapacidad en la mediación, es importante que el mediador conozca el marco legislativo de las personas con discapacidad, es decir, que sea de alguna manera un experto también en derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo que tenga en cuenta sus especiales necesidades psicosociales, además de la capacidad de hacer llegar toda la información necesaria a los implicados. Hay que tener en cuenta que a veces no es discapacidad física, es intelectual o es de otro tipo y bueno, hay que tener pues bastante conocimiento en este sentido. ¿Cuánto cuesta mediar?
Pues mediar es muy barato. Mediar es muy barato. Es muy barato, sobre todo en comparación con lo que es un proceso judicial que ya da miedo casi entrar, ¿verdad? Porque mediar tenemos que tener en cuenta que va a depender de nosotros y de la otra parte, por supuesto, al llegar a un acuerdo. Pero a día de hoy, la última vez que lo he mirado, estaba entre 120 y 130 euros más o menos de media la sesión de mediación, teniendo en cuenta que más o menos que entre sesiones 4 podemos llegar a un acuerdo, o no, ya si vemos que aquello es inviable, pues la gente se levanta y se va. Podemos ver que podemos tener resuelto un conflicto por una medida de 600, 700 euros. Cuando ya casi el inicio de un procedimiento judicial, pues va a ser esto lo que nos cueste. Bueno, pues en este caso hoy queríamos conocer lo que es esa figura de la mediación. Lo hemos hecho con Fundación DEFA y con José Pardo, que es el coordinador del área jurídica de la Fundación. Muchísimas gracias por habernos explicado, haber conocido un poquito más acerca de ello y acompañarnos aquí en la sintonía de Aragón Radio. Un abrazo fuerte. Muy bien, igual, a ti. Fundación DEFA. Seguimos trabajando para las personas con discapacidad. 976 59 59 59.